saludo en el amor del Señor. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en este programa Psicología y Fe. Hoy continuaremos un tema bastante interesante, un tema que a todos nos atañe, ya que todos en algún momento de nuestra vida tenemos que vivir la pérdida, ya sea el fallecimiento de un ser querido, ya sea la pérdida del trabajo, la pérdida de una relación afectiva. Día a día nos vemos involucrados en diferentes pérdidas y a veces no sabemos cómo elaborar un buen duelo. Este es el tema que estamos manejando y que seguiremos continuando con nuestra invitada especial. Nuevamente se encuentra con nosotros Adriana Galvis, la psicóloga de la Universidad de La Sabana y psicóloga de la Fundación Creo. Qué bueno tenerte otra vez aquí, Adriana. Muchas gracias, muy contenta de estar nuevamente con ustedes para poder continuar con este tema que nos afecta a todas las personas. Así es, y nosotros digamos que en el programa pasado hablábamos como a nivel general de lo que era el duelo, de las etapas, de cómo vivenciar estas etapas, pero hoy quiero que empecemos como a hablar un poco de los determinantes que hace que para mí el duelo sea diferente que para ti o que para cualquier otro ser humano en el planeta Tierra. Los duelos se enfrenten de manera diferente. ¿Qué tipos de determinantes existen en el proceso de duelo? Bueno, hay varios. Una parte es los recursos personales y otras como pues las diferentes circunstancias en el ambiente, ¿no? Dentro de los recursos personales pues está es la flexibilidad que yo tengo para asumir las cosas, mi autoestima, mis creencias religiosas, la fe. Eso es un determinante importante y pues más en este contexto del que hablamos de nuestra fe católica, porque una persona que tiene a Dios va a sentirse acompañada, va a poder sentir como ese consuelo. La persona que no cree, posiblemente el duelo pueda ser un poco más difícil. También depende mucho de la relación que tenía con la persona fallecida o de lo importante que era para mí la situación, digamos el trabajo, de toda la magnitud que tiene esa pérdida en mi vida. También va a depender un poco la edad o el momento de la vida. No es lo mismo un duelo en un niño que un duelo en un anciano, que un duelo en un adulto o en un adolescente. Cada uno lo vive de una manera distinta, como no es lo mismo si la persona es hombre o es mujer. De pronto las mujeres estamos más socialmente más, se nos permite expresar la rabia, expresar la tristeza con una facilidad mayor, llorar. Los hombres suelen ser más reservados. A veces uno erróneamente cree, ay no, es que al hombre no le da duro, no le importa, ¿no? Ellos también sufren, pero ellos posiblemente por su misma forma de ser, pues van a hacerlo de una manera más privada, digámoslo así, o van a intentar también como pues encontrarle soluciones de otra manera. Otra es el círculo, digamos el círculo que me rodea. Si yo soy una persona que hago amigos fácil o que le cuento a otras personas lo que me pasa, o si por el contrario soy una persona aislada, que no me gusta socializar o que difícilmente le cuento algo a alguien, eso también influye. Y otra también y muy importante es la capacidad que yo tengo para pedir ayuda. Hay personas que el orgullo o el no mostrarse débiles hace que se encierren y no pidan esa ayuda. No necesariamente una ayuda terapéutica, aunque obviamente es lo indicado, pero sí esa ayuda, así sea de una persona que a mí me brinde o que yo sienta que me ayuda a llevar las cosas. Aquí también hablo, o me parece importante hablar un poco, hay personas que también pasan al otro extremo, le cuentan su duelo a todo el mundo les da consejos, todo el mundo, y ojo porque eso también puede ser difícil. Si yo recibo consejos de todo el mundo, si todo el mundo le hago caso a lo que siente o a lo que me dice, yo me puedo confundir mucho y también puedo tender de pronto a sentirme juzgada, porque de pronto así como una persona me escucha, otra persona de pronto me va a decir no llore, otra persona me va a dar un mal consejo, como dicen por ahí, un clavo saca otro clavo, o vaya y desahoguemos las penas por allá en el... Sí, o sea, los consejos también uno tiene que tener esa capacidad de discernir muy bien a qué personas le cuenta, pero no quedarse solo. Y también el recurso pues terapéutico también es de escribir, ¿no? Escribir es importante, que la persona de pronto que le guste escribir o que le guste pues ese tipo de actividades
no sé, artísticas o que busque espacios para que eso le ayude. Una persona de pronto muy, muy racional, pues va a ser un poquito más difícil que busque esa manera de desahogarse. Cuando ya nos referimos exactamente al fallecimiento de un ser querido, vemos otros determinantes como por ejemplo cómo fue su muerte, ¿no? Sí. El tipo de la muerte, o sea, no es lo mismo que a ti se te muera una persona que tú venías viendo agonizante en una cama, que ya llevaba tiempo enferma, a que de pronto inesperadamente en un accidente haya fallecido, y aquí el duelo es diferente para elaborar. Total, de hecho, cuando la persona de pronto, como dices tú, viene falleciendo, a eso lo llamamos muchas veces un duelo anticipado. Entonces es como ir elaborando el duelo a medida que yo voy viviendo con esa persona su enfermedad, como que yo me voy preparando, lo cual no quiere decir que cuando llegue la muerte ya esté totalmente preparado, pero el duelo posiblemente va a tener un impacto menor. Lo mismo, perdón, al contrario, si la muerte es repentina, pues es un duelo que de alguna manera va a ser mucho más difícil de elaborar. Y otros agravantes puede ser la muerte de un bebé o la muerte de un niño, que son muertes que uno no espera por el ciclo de la vida, o un suicidio. Si a uno se le muere alguien por suicidio, ese duelo es muchísimo más difícil de elaborar y pues va a ir acompañado por una cuota sobre todo de culpa muy, muy grande, y por eso sí es importante que en esos casos pues casi que la ayuda terapéutica, psicológica sea casi que imprescindible. Bueno, y también hablamos de otro determinante, que es el tipo de dependencia que existía hacia la persona, ya sea fallecida o ya sea hacia la pareja que se fue, que abandonó, que se terminó la relación. Entonces ahí también hay un determinante importante, que es la dependencia, y yo creo que de la mayoría de las personas que atraviesan por esto es donde se dan cuenta del impacto de la ausencia de ese ser, ¿no? Porque cosas tan simples como es que él era el que iba al banco a pagar los recibos, él era el que hacía todas las cuentas, las vueltas de los bancos, él era el que pagaba ciertas cosas en casa que pues yo no lo hacía. Entonces ahí es donde se siente el impacto, o sea, ese grado de dependencia, que no es solamente una dependencia afectiva, porque cuando hablamos de dependencia no es solo eso, sino hasta material. Ahí es diferente también el proceso para elaborarlo. Sí, ahí es diferente, y también una cosa importante en eso que decías es uno tener paciencia con uno mismo, ¿sí? Si una persona está reacomodándose, de hecho esa es casi de las últimas etapas de un duelo, entonces si la persona a medida que va viviendo su duelo va entendiendo lo que dices tú, digamos, esa persona era la que hacía esto o aquello, ahora me toca a mí, o de pronto una mamá que quede sola con sus hijos, ese tipo de circunstancias hace que la persona empiece a reacomodar su vida, sus espacios, pero tiene que ser paciente porque las cosas no se dan, digamos, de una manera absoluta, rápida, y uno puede tender también a querer como cambios ya inmediatos, y eso no es tan fácil. Y otra cosa es las personas que intentan pasar por un duelo sin la parte emocional, pues racionalmente van a estar como intentando saltarse una etapa, y eso también puede complicar el duelo porque la persona a medida que razona le va a encontrar un sentido, un para qué, ¿cierto? Y para encontrar ese para qué, primero hay que, pues la pregunta primera que todo el mundo se hace es ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Cuál es la causa? Y uno cree que encontrando la causa va a disminuir el dolor, y no, posiblemente ayuda. El para qué se busca más adelante, ¿sí? O sea, el primer impacto es vivir el duelo, pero hay personas que intentan buscar el para qué ya y pueden pues caer en otro tipo de explicaciones que no le van a surgir en ese momento realmente. Bueno, Adriana, muy bien, vamos a una corta pausa, ya regresamos. Bueno, Adriana, continuando con este tema, yo quisiera preguntarte acerca de cuál sería el proceso terapéutico que se debe aplicar a los casos de duelo. ¿Qué procedimientos, qué pasos debemos seguir nosotros como terapeutas o las personas que ayudan en este tipo de situaciones? Bueno, lo más importante al inicio es la escucha.
La persona muchas veces está enfrentada en su familia, en sus amigos, en las personas que la conocen, a que ella no puede expresarse libremente porque siempre va a haber como una respuesta, o a veces uno intenta dar consejos que incluso pueden ser perjudiciales, palabras que a veces a una persona recién se le muere a alguien no le gusta. Por ejemplo, cuando uno está en un entierro y le dicen de una vez, no te preocupes, llegarán cosas mejores, Dios lo quería. Sí, son cosas bonitas y que posiblemente la persona va a entender más adelante, pero en ese momento no. Y una de las cosas bonitas que tiene el proceso terapéutico al inicio es la escucha. Es realmente saber escuchar a esa persona, entender precisamente cuáles son esas circunstancias, esa calidad de la relación o de la pérdida que tiene para la persona. Escuchar esa parte pues de todo el proceso, pero especialmente en duelo, que la persona sienta una libertad de manifestar todo lo que siente, de que se dé el permiso junto con el acompañamiento nuestro de expresar lo que hablábamos la vez pasada sobre la rabia, la culpa, el miedo, la tristeza, y acompañarla en esas emociones ayuda mucho a que la persona entienda y pueda realmente superar esa etapa. También es importante buscar con la persona ese círculo de apoyo que ella va a tener afuera. La persona se puede volver muy dependiente del proceso terapéutico, y no es que sea malo, pero de alguna manera nosotros no estamos ahí para la persona todo el tiempo. Entonces hay que buscar esos recursos que tiene la persona, esos recursos internos, esas estrategias para que la persona pueda expresar sus emociones, pero también esas personas cercanas a ella que la van a ayudar. A veces es importante vincular a la familia, explicarles un poco, decirles, mira, ella está pasando un momento difícil, de pronto intenta no juzgarla o intenta tenerle paciencia, o si la ves muy irritable, entiende que no es por ti o que no es contigo, sino que ella está logrando un proceso. Sí, porque de hecho vemos que muchas veces el proceso también se frena o digamos no logra avanzar o ser bien elaborado porque digamos que encontramos que las principales personas que están haciendo obstáculo para eso son la misma familia o los amigos o las personas cercanas en el trabajo, que a veces no comprenden la situación, o a veces sí de buena fe, o sea de corazón, con una buena intención quieren hacer las cosas, pero no saben cómo manejar. Entonces muchas veces sí hay que incluir a la familia dentro del proceso para que entiendan cómo manejar la situación del que está viviendo su duelo. Y cuando la persona de pronto no tenemos acceso a esa familia, también hay que empoderarla en que ella misma pueda poner límites a esas personas. De pronto, si una persona vive que una amiga le está diciendo, ay, pero no lo ha superado, ay, pero... pues el límite mismo de ella es de pronto decirle a esa persona, mira, la verdad no quiero hablar de eso ahorita contigo, o uno mismo entender como que con esa persona tal vez me alejo un poquito mientras me pasa el duelo. Y también dentro del proceso también es importante invitar a la persona que haga un cierre de alguna manera. Hay personas que por la pérdida que tienen en sí, que es por decir una muerte, pues hacen un funeral, hay unas exequias, hay un homenaje, pero cuando hay duelos que no son tangibles, o por ejemplo el duelo de sanación posaborto, pues son cosas que la persona hay que invitarla a que haga un duelo, incluyendo esa parte de cierre, hacer cartas a la persona que no está, o escribir sobre lo que estoy perdiendo para entender la dimensión, despedirme, exacto, una entrega, una entregar, despedida. Sí, que inicialmente puede ser, si es muy emocional, pues la persona lo hace para sí misma, o si cree en Dios, pues lo hace frente al Santísimo, pero ya después la persona poco a poco va a estar preparada de pronto para hablar con esa persona, si es que es la pareja o la antigua pareja que tenía, o si es volver a enfrentarme al contexto laboral en el que estaba. Dependiendo la pérdida de la persona, es importante que enfrente esa situación cuando esté lista y que haga un cierre para que, como decíamos antes, ese proceso de perdón y ese proceso de tener ya una emoción o una sensación de que recuerdo con agradecimiento lo que me pasó y entiendo el para qué me pasó eso, y le encuentro un sentido, y mientras lo viví, lo uno
pues a la pasión de Jesús y a la cruz que también de alguna manera nos acompaña, ¿no? Bueno, muy bien. Quiero ahora preguntarte algo importante y es, como todos los duelos, como lo hemos dicho, no se viven igual y dependiendo de no solamente el sexo de la persona, sino hasta de su edad. Hay algo muy especial y es cómo viven el duelo los niños o cómo deberían vivirlos, porque para ellos también es diferente. Claro. Hay una cosa importante en los niños y es los niños están en un estado de indefensión y de dependencia. Entonces posiblemente un adulto lo que hace es aislarse un poquito, pues está en su proceso, pero los niños, digamos que por su mismo proceso es posible que empiecen a buscar como un sustituto a eso que perdieron. Con los niños no es tan fácil, digamos que, pero hay que darles el permiso de expresarse también, de entender sus estados de ánimo cambiantes. Y una cosa que yo le aconsejaría a las familias es que los niños puedan ver lo que es el duelo de los adultos. A veces un adulto lo que hace es encerrarse para que el niño no me vea, para que no se preocupe, no lo llevemos al entierro, no le digamos eso nada, es negarle la posibilidad al niño. Sí, inventémosle una historia, que es que se fue, que viajó, que bueno, en fin, una cantidad de situaciones que no son sanas, porque en la medida en que se elabore los buenos duelos desde la infancia, va a ser mejor cuando nosotros ya alcancemos la madurez. Pero para continuar lo haremos después de esta corta pausa. Bueno, continuando con este tema, yo quiero preguntarte, ¿qué le dirías tú en este momento? Muy seguramente hay teleamigos en este momento que nos ven y que están pasando por duelo, ¿sí? O sea, ya sea porque falleció un ser querido, ya sea porque acabaran de romper una relación, por un abandono, por la pérdida del trabajo, por una pérdida material. ¿Qué les dirías tú, qué recomendación, qué consejo les dirías tú en este momento a esos teleamigos? Bueno, yo les diría en primer lugar que vivan ese momento, que se den la oportunidad de llorar, de sentir rabia. A veces las personas pensamos que la rabia es mala, pero realmente lo malo es lo que hacemos con esa rabia. Y es importante que la persona, que ustedes, los que están viviendo en este momento alguna situación, se den el permiso de hacerlo, de vivirlo, de entender lo que les está pasando. Si se sienten muy solos, si se sienten de alguna manera impotentes, confundidos, busquen un apoyo, busquen una ayuda, alguien que realmente los escuche. Poco a poco las cosas van a mejorar, es importante que no se pierda esa esperanza. Si tenemos una fe en Dios, si tenemos esa seguridad de que Dios está con nosotros, pues más que nunca está con nosotros acompañándonos, y Él va a ser como ese pilar o esa fuerza para poder encontrar ese camino nuevamente a volver a soñar, a volver a reír. Por ahí hay frases muy bonitas, y una de las frases bonitas es que cuando más oscura está la noche es porque el sol va a salir más pronto. Entonces es que a pesar de lo que estén viviendo, pues sepan que hay una esperanza y que esto también va a pasar. La persona que ya ha vivido duelos seguramente recuerda que ya ha salido de ellos. Entonces es importante valernos de eso, consentirse uno mismo, buscar esos espacios que a uno lo hacen feliz, que de alguna manera le dan esos ánimos para seguir adelante, y sobre todo no darse palo, no pelear contra uno mismo, sino intentar comprender y ante todo encontrarle un para qué me enseñó esta pérdida, o que de pronto a qué me está invitando Dios con esto, o me estoy dando cuenta que sí, que efectivamente uno tiene que irse preparando porque las cosas no son eternas, porque las personas no son eternas, y este es un paso para empezar a fortalecernos, ¿no? Bueno, y yo quisiera también agregar algo, y es que también podemos entender y ver que hay personas que no han elaborado duelos, pueden haber pasado meses, años, mucho tiempo sin elaborar un duelo, y esto les está trayendo consecuencias a su vida diaria, a su diario vivir. Yo quisiera invitar también a estas personas que de pronto sienten que todavía, así haya pasado el tiempo, no han hecho o no han elaborado un buen duelo, para que también busquen ayuda, para que también busquen ese apoyo, y que de la mano de Dios nunca es tarde poder elaborar un buen duelo
poder sanar para continuar la vida como debe ser, como esperamos todos que deba ser, porque cada quien tiene esos sueños que tú también te referías a los sueños, a las metas que a veces uno ve frustradas y donde siente que también hubo una pérdida porque no se cumplió. Muchas gracias por haber aceptado nuevamente esta invitación. Con mucho gusto y con mucha alegría. Muchas gracias a ustedes por su audiencia y quiero invitarlos a que nos hagan todos sus comentarios, nos escriban al correo psicologiayfe@teleamiga.tv, todas sus inquietudes, sugerencias, preguntas, todo aquello que quieran comentarnos acerca del programa. Igualmente se pueden comunicar conmigo a los teléfonos que aparecen en pantalla y seguirme a través de el Facebook como Sandra Ortiz Jiménez. Allí publicaré los sitios donde voy a estar dando charlas, conferencias, donde me pueden encontrar y también donde pueden encontrar los libros a los que les he hecho invitación, Sanando las heridas de raíz y Lo que me dijo Dios, para que los puedan conocer. Muchas gracias y pedimos hoy al Señor nuevamente que bendiga a todas estas personas que están pasando por un proceso de duelo, que están pasando por una pérdida, por una tribulación, por un dolor, por una tristeza, que tal vez están entrando en una depresión. Yo te pido a ti, Señor, que no permitas que los duelos lleguen a la depresión, que lleguen a volverse patológicos, Señor. Yo te pido para que cada persona que en este momento se sienta tocada por ti, por tu amor, por tu misericordia, por tu compañía, por tu consuelo, que puedan levantarse, que puedan hallarle ese sentido y esa motivación en la vida. Que seas tú, Señor Jesús, el que los llene y los selle con el poder de tu preciosísima sangre. Que seas tú, Señor, ayudándolos con ese apoyo, con esa consolación, y pido hoy especialmente la intercesión de la Santísima Virgen María, que fue consuelo para muchos en el momento de tu agonía y de tu muerte. Hoy te pido a ti, Madre, intercede por todos nuestros teleamigos para que sanen y superen ese duelo. Te doy gracias, Señor, por todo lo que tú haces. Para ti sea hoy y siempre el honor, el poder y la gloria. Amén.